¿Fue la construcción del Estado Nacional Argentino el resultado de la voluntad de hombres predestinados, de una lógica ineluctable del devenir histórico o de una azarosa combinación de fenómenos? Es la pregunta que se plantea Sarmiento en sus últimos años de vida. Esta pregunta así formulada no tiene respuesta, pero sí abre un abanico de cuestiones las cuales profundizaremos en este trabajo. Mi nombre es Fernando, soy alumno del segundo año del profesorado de Historia y el eje el cual vamos a trabajar es Inmigración, Cultura y Construcción del nuevo Estado-Nación. No recaeremos sobre hechos puntuales, sino que brindaré una interpretación global de lo que fue el proceso de construcción nacional. Para esto recurriremos a dos definiciones, las cuales son desde mi punto de vista importantes, tanto Estado como nación. Cuando hablamos de nación, nos referimos a un grupo de personas que comparten un mismo territorio, aunque no todas las naciones tienen un territorio disponible. También comparten atributos históricos y aspectos hereditarios como el idioma. En cambio, el Estado es una organización político, jurídico y social que deviene como elemento para organizar una nación. Se basa en leyes, por lo tanto entendemos que el Estado surge, funciona y regula las leyes. El Estado Nacional Argentino cuenta con la Constitución Nacional que lo regula. Regula su forma de gobierno, establece su forma de gobierno y proporciona derechos y obligaciones a sus habitantes. Pero ¿qué pasaba cuando no existía esta Constitución? ¿Qué pasó para legitimar esta Constitución? Y más importante todavía, ¿cómo influyó la nueva Constitución en la formación del nuevo Estado Nacional? Para tratar de responder estas preguntas, me remontaré a diversos procesos. Como diría Oscar Oslak, la formación del Estado argentino no resultó automáticamente de la guerra emancipadora. Al producirse el movimiento revolucionario, el virreinato del Río de la Plata se extendía sobre un territorio prácticamente despoblado, en donde sus pobladores llevaban actividades de ganadería y agricultura primitiva. La estructura política heredada de la colonia y su aparato burocrático continuaron proporcionando un elemento aglutinante. Para romper con todo esto necesitábamos ciertas garantías, como ser la viabilidad política y económica, que la autonomía dé ventajas. Aquí es donde aparece Buenos Aires, como la fuerza predominante que aspiró desde la Revolución de Mayo a la formación de un Estado unificado bajo su hegemonía. De ahí una serie de ensayos gubernamentales que no lograron instalar su hegemonía y la aparición de nuevos actores políticos tales como la plebe urbana. Esta pretensión abriría una época de guerras civiles en las cuales se destacarían unitarios versus federales, el surgimiento del caudillismo y la búsqueda de la autonomía por parte de las provincias. El surgimiento del caudillismo como una autoridad, la cual se destacaba el clientelismo, el cual era un sistema en el cual tanto patrón como peón lograban su beneficio a cierta manera, legitimando un orden político y social reconocible desde la revolución, tal como lo indicaría Noemí Goldman. Esta época de guerras civiles y desamparo colectivo daría lugar a lo que se llamaría santos populares. Mucha gente depositaba su fe en santos populares, los cuales fueron conocidos como Gauchito Gil, la difunta Correa, el Quemadito, incluso San la Muerte. Se trata de santos que incluso hasta el día de hoy están y son parte de nuestra identidad. También fue una época de personalismo, tal como lo describiría Hellman. Un exceso de protagonismo del líder político frente a sus actos políticos. Es algo que se extendería durante los próximos años, evolucionando al fanatismo político y a la identificación política que se plasmará en peregrinistas, roquistas, entre otros. Aunque las guerras dejaban secuelas por todo el territorio, la expansión económica y de la exportación no se detuvo. Incluso con la caída de Rocas llegó su crecimiento, como consecuencia de la demanda externa que crecía. Por otro lado, las provincias fracasaron en su búsqueda de volverse estados autónomos, en parte porque estar bajo la tutela de la Constitución Nacional les permitía o les garantizaba cierta paridad con el resto de las provincias y con Buenos Aires, brindando posibilidades y bases más permanentes que los ofrecidos por los distintos pactos federativos. Esta paridad ofrecía vincularse al circuito estable económico que tenía por eje el puerto de Buenos Aires. Esta idea se reforzaría en medida que el comercio exterior se agrandara, lo que conlleva
el debilitamiento de ciertas economías más pequeñas y regionales. Así surgirían nuevos intereses y sectores vinculados al circuito financiero mercantil que se desarrollaba a impulso del comercio exterior, y muchos pueblos alejados dentro del vasto territorio se verían más cerca y se irían integrando al proceso de homogeneización de intereses económicos bajo una misma bandera, aunque sin dejar de lado sus diferencias territoriales, políticas y sociales. Guiados por ejemplos de naciones del exterior y estados también, la élite intelectual asumiría la responsabilidad de la formación del nuevo Estado Nacional. Según Marta Bonaudo, las relaciones culturales, sociales y económicas generan un modelo productivo capitalista, y el capitalismo debió imponer profundas modificaciones en las relaciones sociales, asentándose sobre dos valores básicos: la propiedad y el trabajo. La casa propia y el trabajo para sostenerla fue parte del lema con el que la clase dirigente abrió el país al mundo, en donde millones de inmigrantes ingresaron al sistema económico. Llegaron con sus costumbres, ideologías, religiones, etc., buscando adaptarse a una nueva sociedad, pero sin perder su propia identidad, formando asociaciones mutuales las cuales tenían por objetivo preservar parte de su identidad y dar facilidad para conseguir trabajo, mantener buena salud e incluso, en caso de no lograr sus objetivos, poder volverse a su nación de origen. Estas asociaciones mutuales eran dominios autocontenidos y contenían su propio orden jerárquico. El impacto demográfico de la inmigración llegó a todos los sectores, tanto cultural e incluso la estructura del Estado-Nación. La Argentina avanzaba a pasos agigantados, mientras las culturas extranjeras se involucraban con las propias culturas, imponiendo nuevas formas. Influyeron de tal manera en la nación que incluso hasta el día de hoy se puede observar mediante sus apellidos, tradiciones e incluso la arquitectura que uno ve día a día y en las ciudades más importantes como ser Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Rosario, Bahía Blanca, donde fueron sede de la gran masa que llegó. El diseño institucional existía, aunque era frágil y estaba amenazado por las revueltas políticas. Para fortalecerlo, se acudió a establecer leyes que estarían orientadas a la unificación, tales como la unificación monetaria, en donde el Estado se preocuparía por la moneda nacional y ya no las provincias. Otro sería la Ley de Educación 1420, otro sería la Ley de Residencia, la cual a los inmigrantes considerados peligrosos se los podía deportar. Otra de las leyes fue la de los territorios nacionales y otra de las más importantes, la del servicio militar obligatorio, la cual completaría la constitución del Ejército Nacional, dejando de lado las milicias. Para fines de 1890 y comienzos de 1900, y volviendo al personalismo político y fanatismo en la identificación política, pero ahora con partidos políticos como la Unión Cívica Radical y el Partido Autonomista Argentino, mantener el poder significaba recurrir al fraude electoral o al levantamiento armado. Como respuesta a esto, se sanciona la ley Sáenz Peña, la cual establecía el voto universal, secreto y obligatorio. Estas instituciones nacionales lograron consolidarse ofreciendo un marco institucional acorde a la época y a las necesidades de esta. Para concluir, debo decir que desde mi punto de vista la formación del Estado Nacional fue la evolución de aspectos sociales, económicos, políticos, culturales que fueron evolucionando a través de las épocas en base a fortalecer y beneficiar la formación del Estado. La Unión Nacional fue el resultado de la desunión de los pueblos y los conflictos entre estos, las guerras bajo distintas banderas políticas, las derrotas de unos y la consagración de beneficios de otros. Un proceso formativo que estuvo atravesado por la desgracia de la guerra y un Estado que fue redefiniendo los límites de acción de sus habitantes y de las instituciones, desprendiéndose poco a poco de Buenos Aires y ensanchando su base.
Sigo sin poder responder la pregunta de Sarmiento, pero siento que estoy cerca al decir que la formación del Estado-Nación es el resultado de la voluntad de hombres que forjaron situaciones y tuvieron la capacidad de adaptarse a estas y de reinventarse en cada proceso.